Buenas noches. Vamos a grabar un video con la guía de ejercicios 1 del tema 2. Voy a compartir pantalla para que empecemos. Me voy a limitar a los ejercicios que están resueltos en la guía. Los propuestos, ya les dije que forman parte del examen. Ok, vamos. Ejercicio 1, ¿verdad? Dice que un capataz de cierta fábrica dirige 6 trabajadores, 3 hombres y 3 mujeres. Un errorcito allí, ¿verdad? Yo lo corrijo y lo sustituyo en el aula. Recuerden que cada vez que corrijo un error, yo cambio el archivo en el aula. Siempre se escapa algo. ¿Listo? Entonces, un capataz de una fábrica tiene 6 trabajadores, 3 hombres y 3 mujeres. Ahora, el capataz requiere de 2 trabajadores para una tarea especial y decide elegirlos al azar. Vamos a considerar la variable Y como el número total de mujeres elegidas. Bueno, aquí lo que nos interesa es elegir 2 personas de 6 y anotar cuáles son. No importa los 2 personas, cualesquiera de las 6. Entonces, en el espacio muestral hay 15 posibles resultados que son equiprobables porque la escogencia fue al azar. Si yo estoy eligiendo 2 personas, ¿cuántas mujeres puede haber en el grupo? 0, 1, 2. Es decir, el recorrido de la variable Y es 0, 1, 2. Vamos a encontrar la distribución de probabilidad de la variable Y. La probabilidad de que Y tome el valor 0, ¿cuál será? Si no va a quedar elegida ninguna mujer, entonces de los 3 hombres elegimos 2, ninguna de las mujeres, entre 15 casos, 3 quinceavos. Muy sencillo. Probabilidad de Y igual 1, bueno. Uno de los 3 hombres acompañado de una de las 3 mujeres, 9 sobre 15. Probabilidad de Y igual 2. Ningún hombre y 2 mujeres. 3 entre 15. Y el resultado está resumido allí en esa tablita. Los valores de la variable Y son 0, 1, 2 y sus probabilidades 0,20, 0,60 y 0,30. Que tienen que sumar 1. Ejercicio 2. Al examinar pozos de agua en una región, respecto a si tienen o no tienen 2 tipos frecuentes de impureza, se encontró que el 20% de los pozos no presentó ninguna clase de impureza. Un 40% de los pozos presentó la impureza 1 y un 50% la impureza 2. Ojo, ese 40% no es que nada más tiene la impureza 1. Ese 40% incluye a que tenga las 2 impurezas, incluyendo la 1. O una sola de las impurezas.
igual. Y un 50% tienen la impureza 2. Es decir, tienen la impureza 2, pudiendo tener o no tener la impureza 1. Si se considera un pozo elegido al azar, asumiendo, ¿verdad?, que en la región hay un gran número de pozos, vamos a considerar la variable y igual número total de impurezas en el pozo. Déjenme chequear algo aquí. La variable y es número total de impurezas en el pozo. Pero voy a hacer un cambiocito aquí. Déjenme manipular esto aquí un momento. Entonces, la variable y que vamos a estudiar es el número total de impurezas en el pozo. Entonces, nuestro espacio muestral es un conjunto de pares de números reales x1, x2. x1 y x2 pueden valer 0 o 1. Esos argumentos, x1 vale 0 o 1 si el pozo no tiene o si el pozo tiene la impureza 1. Igual a x2. Vale 0 si el pozo no tiene la impureza 2 y 1 si el pozo tiene la impureza 2. Entonces el espacio muestral tiene nada más 4 elementos: 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Hay 4 eventos simples. P1 es la probabilidad del evento simple 0, 0. P2 es la probabilidad del evento simple 1, 0. P3 es la probabilidad del evento simple 0, 1. P4 es la probabilidad del evento simple 1, 1. La información que tenemos es que P1 vale 0,20. El 20% de los pozos no tienen ninguna impureza. Luego nos dicen que el 40% de los pozos tiene la impureza 1. Ese. Ya. Eso es P2 más P4. Y el 50% tienen la impureza 2. 0,50. Como la suma de las P sub I minúsculas, P sub J, debe valer 1, bueno, un simple sistema de ecuaciones allí, y nos da P1 es 0,20, P2 es 0,30, P3 es 0,40 y P4 0,10. Simple despeje. Ahí está la distribución de Y. El evento Y igual 0, su probabilidad es 0,20, que es la probabilidad del evento simple 0,0. El evento Y igual 1 tiene probabilidad 0,70, que es la probabilidad del evento simple 1,0 más la probabilidad del evento simple 0,1. Y la probabilidad de Y igual 2 es 0,10, que es la probabilidad que tenga los dos tipos de impureza. Vamos al ejercicio 3. Una caja contiene 5 fichas numeradas del 1 al 5. Vamos a elegir 2 fichas. Anotamos sus números sin reemplazamiento y sin considerar el orden. Y vamos a considerar 2 variables. X es el mayor de los valores obtenidos y X es la suma de los valores obtenidos.
Estamos escogiendo dos objetos de 5 diferentes sin considerar el orden y sin repetir. Entonces, tenemos 10 elementos equiprobables en el espacio muestral. Dos objetos elegidos al azar de 5 objetos diferentes, sin orden y sin reemplazamiento. Entonces, las fichas están numeradas del 1 al 5. Cuando saco dos fichas, la mayor no puede ser el 1. Entonces, el recorrido de X es 2, 3, 4, 5. ¿Qué tiene que pasar para que X valga 2? Que las fichas escogidas sean la ficha 1 y la ficha 2. ¿Qué tiene que pasar para que X tome el valor 3? Que las fichas elegidas sean el 1 y el 3 o el 2 y el 3. ¿Qué tiene que pasar para que X valga 4? Que las fichas elegidas son la 1 y la 4, la 2 y la 4 o la 3 y la 4. Solo puedo contar de otra manera. Por ejemplo, el evento X igual 4 puede ocurrir de 3 maneras. ¿Cómo lo cuento? Elijo el 4 acompañado de 3 de las otras 4 fichas. Eso se puede hacer de 3 maneras. Mientras que el evento X igual 5, ¿cuándo ocurre? Cuando el 5 sale acompañado o del 1, o del 2, o del 3, o del 4. Y ahí está la tablita, ¿verdad? La probabilidad de que X valga 2, hay un solo caso de 10. Su probabilidad es 0,10. La probabilidad de que X valga 3, dos casos de 10, 0,20. La probabilidad de que X valga 4, 0,30, tres casos de 10. Y lo que falta, ¿verdad? La probabilidad de que igual 5 es 0,40, 4 casos de 10. El recorrido de la variable y, como estoy sacando dos fichas numeradas del 1 al 5, la suma, lo menos que puede valer es 3 y lo más que puede valer es 9. Entonces el recorrido de y es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuándo vale y cuándo la variable y toma el valor 3? Cuando elegimos el 1 y el 2. ¿Cuándo ocurre que y igual 4? Cuando se eligen el 1 y el 3. ¿Cuándo ocurre que y vale 5? Con el 1 y el 4 o el 2 y el 3. Y vale 6 si ocurre 1, 5 o 2, 4. Y así sucesivamente. Muy sencillo. Lo importante es definir adecuadamente los eventos. Y ahí en esa tablita está la distribución de Y. Siendo un frío espantoso aquí, por eso estoy tosiendo. Entonces ahí están los valores de Y y sus correspondientes probabilidades, calculadas como casos favorables entre casos totales. Lo importante del ejercicio es que eso se puede resumir en una fórmula. G de Y chiquita, que es la probabilidad de que Y grande valga Y chiquita, será 0,10. ¿Para qué valores de Y? Allí lo buscan 3, 4, 8 y 9. Y vale 0,20 para Y igual 5, 6 y 7. Vamos con el ejercicio 4. Tenemos una agencia que alquila por día cierto equipo pesado. Uno de cada 5 días, 20% es la proporción de veces, la proporción de días que el equipo es alquilado. Y asumimos que el alquiler en cualquier día es independiente del alquiler en cualquier otro día. Y la variable X que nos interesa es el número de días entre dos alquileres. ¿Cuáles son los valores de X? 0, 1, 2, 3. Es decir, que si yo a partir de un determinado día cuento, si el primer día no alquilé el equipo, equivale a 0. Entonces, repito, ¿verdad? La probabilidad de que el equipo se alquile en un día cualquiera es 0,20 y la de que no se alquile es
0,80. Y, ¿verdad? No está de más repetirlo. El alquiler en un día y el alquiler en cualquier día o otro grupo de días ocurren de manera independiente. ¿Qué significa que X valga 0? Que el primer día el equipo se alquila, es decir, no va a transcurrir ningún día hasta el próximo, hasta el alquiler del equipo. X igual 1 significa que el día 1 el equipo no se alquiló y el día siguiente sí se alquiló. Entonces pasó un día hasta el próximo alquiler. X igual 2 significa que el día 1 y el día 2 no se alquiló el equipo y el tercer día se alquiló. Y así sucesivamente. Entonces allí lo tenemos. La probabilidad de que X valga 0 es 0,20. La probabilidad de que X valga 1 es que no se alquile el primer día, 0,80 por 0,20, que es la probabilidad de que se alquile el siguiente día. Allí yo no lo definí, pero se supone que no alquilar el primer día es un evento que es independiente de alquilar el segundo día. Por eso es que directamente puse allí 0,8 por 0,20. Probabilidad de que X valga 2, que no se alquila el primer día, 0,80 por la probabilidad de que no se alquile tampoco el siguiente día, 0,80 por la probabilidad de que se alquile el tercer día. 0,8 al cuadrado por 0,20. Probabilidad de que X valga 3 días seguidos sin alquilarlo, 0,8 por 0,8 por 0,8, 0,8 al cubo por 0,20. Y ahí hay una fórmula general, fácil verla. Ya hemos hecho cosas parecidas. F minúscula de X chiquita es la probabilidad de que X grande valga X chiquita. Esa es la función de probabilidad de X. Bueno, entonces vale 1 menos P a la X por P para X igual 0, 1, 2, 3. Punto suspensivo, el recorrido de esa variable es infinito contable o infinito numeral. Y la cantidad P, que es el parámetro, la cantidad que define ese modelo, es 0,20. Allí lo pueden ver. Si ponen X chiquito igual 2 y P igual 0,20, eso da 0,8 al cuadrado por 0,20. Vamos con el ejercicio 5. Considere un negocio de computadores que atiende pedidas por teléfono y tiene 6 líneas telefónicas. En un momento determinado de tiempo, consideramos una variable aleatoria X que nos describe o representa el número total de líneas telefónicas en uso. La tablita que está allí, ¿verdad? Está centrada. Nos da la distribución de probabilidades. Entonces, vamos a calcular esas probabilidades rapidito. Probabilidad de que a lo sumo 3 líneas estén en uso. ¿Qué significa el evento a lo sumo 3 líneas estén en uso? Que X sea menor o igual que 3. Entonces tengo que sumar las probabilidades de los valores X pequeñas de la variable X grande desde 0 hasta 3. Aquí lo voy a buscarlo en la solución. ¿Qué tal? X grande menor o igual que 3 significa que a lo sumo como máximo 3 líneas están en uso. Y sumo las probabilidades de 0 hasta 3. Serían 0,10 más 0,15 más 0,20 más 0,25 y eso debe dar 0,70. Ahí está. Parte B. Probabilidad de que menos de 3 líneas estén en uso. Es la probabilidad del evento X menor que 3. Pero X menor que 3 es
menor o igual que 2, entonces tengo que sumar las probabilidades desde 0 hasta 2. 10, 15, 20. 0,45. Vamos a chequearlo. Ahí está, 0,45. Todos estos ejercicios son sencillos. Lo importante es usar los eventos de manera correcta. Probabilidad, parte C, probabilidad de que por lo menos 3 líneas estén en uso. ¿Qué es por lo menos 3? 3 o más. O sea, eso sería la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Tendría que sumar las probabilidades desde 3 hasta 6. Eso da 25, 45, 51, 55. Hay varias formas de hacerlo. En la parte B, ¿verdad? La probabilidad de que X sea menor que 3 es lo mismo que sea menor o igual que 2. Y aquí lo puedo hacer como lo acabo de hacer allá, sumando en la tabla o escribiendo que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 es 1 menos la probabilidad de su complemento. ¿Cuál es el complemento de X mayor o igual que 3? X menor o igual que 2. Entonces da 1 menos 0,45, 0,55. Luego, la parte D. Probabilidad de que estén en uso 2 o más líneas, pero no más de 5. En términos de X, ¿cuál es el evento? Que X, 2 menor o igual que X, menor o igual que 5. Y en ese intervalo, ¿quiénes están? X igual 2, 3, 4 y 5. De tal forma que la probabilidad de ese evento será 20 más 25 más 20 más 6. 0,91. Vamos a chequearlo. Ahí, algo sume mal, ¿no? 45, 65, 71. Déjame ver dónde me equivoqué. Probabilidad de que X entre 2, esté entre 2 y 5. Aquí está. 20, 45, 65, 71. Ok. Luego, probabilidad de que estén en uso entre 2 y 4 líneas. Lo que estoy buscando es la probabilidad de que X esté entre 2 y 4, es decir, la probabilidad del evento 2 menor o igual que X, menor o igual que 4. ¿De qué valores de X están allí? 2, 3 y 4. 20, 45, 65. Ahí está. Luego, y hay otra que da lo mismo que las anteriores. Vamos a ver por qué. Probabilidad de que por lo menos 4 líneas estén en uso, no estén en uso. Si 4 o más no están en uso, significa que, si son 6 líneas, 6 menos 4, 2, significa que a lo sumo 2 están en uso. Ok. Simple interpretación. 4 o más no están en uso. Eso es lo mismo que estén en uso como máximo 2. Es decir, probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Que ya lo habíamos calculado. 0,45. Luego, ¿verdad? Un errorcito. Siempre aparece. Recuerden, este archivo después lo cambio en el aula. ¿Cuál es la pregunta? Si más de 3 líneas están en uso, ¿cuál es la probabilidad de que 5 o más estén en uso? Eso es una probabilidad condicional. Será la probabilidad de que X
sea mayor o igual que 5 bajo la condición de que x es mayor que 3. ¿Qué va en el numerador? La intersección de x mayor o igual que 5 con x mayor que 3. Esa intersección es x mayor o igual que 5. Y en él, ahí hay algo que está, no, está bien. Entre la probabilidad de la condición, probabilidad de que x sea mayor que 3. ¿Cuánto vale la probabilidad de x mayor o igual que 5? Suman las probabilidades de 5 y 6. 5 y 6, 0,6 más 0,4, 0,10. Y el denominador, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 3? Bueno, aprovecho. En la primera pregunta calculamos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Y la de su complemento, que es x mayor que 3, tiene que valer 0,30. Directo. 0,10 entre 0,30, un tercio. Y esta es la respuesta. Ejercicio 6. El voltaje de una batería nueva puede ser aceptable, que vamos a usar el símbolo A, o no aceptable, A con una rayita arriba. Para ensamblar un tipo de linterna de mano necesitamos conseguir dos baterías con voltaje aceptable. Entonces se prueban baterías en forma independiente hasta encontrar dos con voltaje aceptable para hacer el ensamblaje. Obviamente hay que asumir que la condición de cada batería es independiente de la condición de las demás baterías y nos dan la información de que el 90% de las baterías en el sitio donde se está ensamblando la linterna tienen un voltaje aceptable. X es una variable aleatoria que representa cuántas baterías hay que probar para conseguir dos que tengan voltaje aceptable y ensamblar la linterna. ¿Cuánto vale la probabilidad de que X valga 2? Bueno, significa que del sitio donde tengo baterías almacenadas para probar, agarro una y me resulta aceptable, agarro otra y me resulta aceptable. Es decir, probé dos baterías y las dos me salieron buenas, eso significa que X vale 2. ¿Cuál es el espacio muestral? Allí lo tiene. El punto AA significa que las dos primeras baterías que probé son aceptables. El evento a rayita AA significa primera no aceptable y las dos siguientes aceptables y terminó el experimento. Ya conseguí las dos que necesitaba. A rayita A, que significa primera y tercera aceptables y la segunda no. Con 3 baterías que probé, encontré las dos que necesitaba. Y así sucesivamente. Entonces, en el espacio muestral, ¿cuáles elementos del espacio muestral equivalen al evento X igual 2? El primero, AA, ese par, significa que probé dos baterías, las dos son aceptables y entonces X toma el valor 2. ¿Cuál es la probabilidad de que X valga 2? Como son ensayos independientes, primera aceptable 0,90 por probabilidad de que la segunda sea aceptable 0,90, 0,90 al cuadrado. Para X igual 3, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, tenemos dos casos. Primera no aceptable y segunda aceptable. Y luego la tercera aceptable. O primera aceptable, segunda no aceptable y la tercera aceptable. Dos casos nada más. Entonces, la probabilidad de este primer punto del espacio muestral, primera no aceptable o inaceptable, segunda y tercera aceptables. Y la del otro errorcito aquí, ¿verdad?
Allí hay algo que está malo, ¿verdad? Aquí debería decir, primero 0,90, ¿verdad? O sea que la primera sea aceptable, que la segunda no sea aceptable. Se me traspapeló el 1. Por eso. Ok. Entonces, fíjense, son dos casos. Cada caso tiene qué probabilidad. 0,10 por 0,90 al cuadrado por independencia. Y el coeficiente binomial o combinatorio 2 a 1, ¿qué significa? Bueno, que de las dos primeras baterías probadas, una sola resultó aceptable. Y luego la tercera aceptable. Por eso es que va ese coeficiente allí. La pregunta C que decía, ¿qué tiene que cumplirse respecto a la quinta batería? Vamos a escribir. A ver. ¿Cuál es la pregunta? Para que ocurra x grande igual 5, ¿qué condición debe tener la quinta batería que se pruebe? Bueno, no debo preguntar eso porque es obvio. Si x vale 5 es porque la quinta batería es la segunda con voltaje aceptable y ya encontré las dos baterías para ensamblar la linterna. Mientras que la última pregunta es calcular la probabilidad de x igual 5, que significa que x valga 5. El evento x grande igual 5, su evento equivalente en el espacio muestral, que tiene qué características. Que pruebo 4 baterías y de ellas 4, 3 no son aceptables y una sola es aceptable. Y que luego la siguiente batería, la quinta, sea aceptable, es decir, la segunda aceptable. ¿Cuántas secuencias de ese tipo hay? En los primeros 4 puestos tienen que ir en esa secuencia 3 letras A con rayita y una letra A. Una sola aceptable de 4. Entonces, de 4 posiciones tengo que llenar 3 con A rayita y una con A. Y eso son 4 casos. Y cada caso, ¿qué probabilidad tiene? Primero, 3 no aceptables con una aceptable en las 4 primeras. 0,10 al cubo por 0,90. Y luego la quinta aceptable, 0,90. Entonces, la probabilidad de que x valga 5 es 4 a 3 y 4 a 1 es lo mismo. Voy a escribir 4 a 1. Combinaciones de 4 en 1, es decir, de 4 posiciones, una sola ocupada por la letra A, 0,10 al cubo por 0,90 al cuadrado. Bueno, eso es como dicen los piti-yanquis, straightforward, directo. F de x chiquita, que es la probabilidad de que x grande valga x chiquita, será cuando la variable x grande toma el valor x pequeña. Cuando de las primeras x menos 1 baterías probadas, una sola es aceptable. Y en total, de las x probadas, x menos 2 son no aceptables, con probabilidad 0,10 cada uno a la x menos 2 por independencia, por 0,90 al cuadrado, exactamente 2 aceptables. ¿Y qué valores tiene x chiquita? 2, 3, 4, 5. Sucesivo.
No tengo gripe, es una alergia con el frío aquí. Y los valores de X, 2, 3, 4, 5. Punto suspensivo. El recorrido infinito contable. Ejercicio 7. Cuando un contratista solicita un permiso municipal para un proyecto, dependiendo de la naturaleza del proyecto, tiene que llenar 1, 2, 3, 4, 5 carpetas o formas o formularios. Un contratista introduce una solicitud y X es una variable que representa el número de formularios o de formas que tiene que llenar el contratista. Nos dan esta información. F de X chiquita, que es la probabilidad de que X grande valga X chiquita, es proporcional a X. Es igual a K por X, para X igual 1, 2, 3, 4, 5. Calcular esa constante K, se supone que es una constante. Tiene que cumplirse que la suma de las probabilidades de 1. Elemental, ¿verdad? Sumamos K por X de 1 a 5, saco K factor común, la suma de X de 1 a 5 es 5 por 6 entre 2, 15. Y K vale 1 entre 15 y entonces la función de probabilidad la acabamos de especificar. F de X chiquita es X entre 15. Todo muy sencillo, lo importante es hacerlo ordenadito. ¿Cuál es la probabilidad de que el contratista deba llenar por lo menos 3 formas? Eso es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Y eso será la probabilidad de X igual 3, más la de X igual 4, más la de X igual 5. Las pueden ir calculando aquí, ¿no? X chiquita 3, 3 sobre 15. X chiquita 4, 4 sobre 15. Y X chiquita 5, 5 entre 15. 12 entre 15, 0,5. Probabilidad que el contratista tenga que llenar entre 2 y 4 formularios. Sumamos las probabilidades de X igual 2 hasta 4. Entonces será, lo ponemos aquí, 2 más 3 más 4 entre 15, 9 entre 15, 0,60. La función X cuadrado sobre 50 es apropiada si yo dijera que esta no es la función de probabilidad, X entre 15, sino X cuadrado sobre 50. Eso sirve, ese modelo, como función de probabilidad. Bueno, sumamos esa función desde 1 hasta 5 y nos da 1,1. ¿Qué es mayor que 1? Y eso no puede ser. La suma de los valores de una función de probabilidad tiene que dar 1. O sea que la función f de x chiquita igual a x cuadrado entre 50 no es legítima, no se puede usar, no es válida como función de probabilidad para esa variable x. Ejercicio 8. Este no lo voy a resolver. Recuerden, el examen va a estar basado en lo que no estoy resolviendo. Puede haber consultas. El ejercicio 8 es uno de los ejercicios propuestos. Puntito aquí. Puntico allí. Ok, este archivo yo lo reemplazo en el aula y ustedes no tiene mayores errores, son tonterías. Determinar la distribución de probabilidades. Esa es la pregunta, ese lo van a hacer ustedes. Ejercicio 9. Tenemos una variable aleatoria continua X cuya función de densidad, ahora es una función de densidad, ahora no es una función de probabilidad puntual.
Allí la tienen. C por X para X entre 0 y 1. C para X entre 1 y 2. Y 3C menos C por X para X entre 2 y 3. Y 0 en cualquier otro sitio. Es absolutamente continua. Fíjense que yo aquí puse el igual. En X igual 1, el primer segmento vale F de 1 vale C. Y aquí también es igual. Cuando X vale 2, la función vale C. Si aquí pongo 2, 6, aquí hay algo malo. Menos 12, aquí hay algo malo, ¿verdad? Aquí vale 2. Y aquí, 13 menos 12. Algo raro hay aquí, ¿verdad? Es X igual 2. Vale C, está bien. Es decir, en los extremos de los intervalos la función vale lo mismo, es absolutamente continua. Determinar la constante C, bueno, integro la función de densidad. La constante C debe hacer que el área total bajo la curva de densidad valga 1. Son 3 integrales, ¿verdad? Igual esas integrales a 1, queda una ecuación en C. Y facilito. Una matemática elemental, C igual a 1. Ahora defino 3 eventos. El evento a su I es que la iésima observación voy a hacer 3 observaciones de X. A su I significa que la iésima, vamos a ponerle la rayita, estoy maniático. ¿Cómo se ponen rayitas aquí? Creo que es así. Que no está. Está listo. El evento en su I voy a hacer 3 observaciones de la variable X de manera independiente. ¿Qué significa eso? Que realmente tengo 3 variables, X1, X2 y X3. Pero como las observaciones se realizan de manera independiente, bajo condiciones esencialmente iguales, esas 3 variables tendrían la misma distribución que X. Como dice el enunciado. Entonces, llamamos P de A sub I a la probabilidad de que una observación cualquiera de X sea mayor que 1,5 para I igual 1, 2 y 3. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que X sea mayor que 1,5? Lo voy a hacer por el complemento. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1,5. Entonces tengo aquí, ¿dónde está 1,5? Está en el segundo intervalo. Entonces tengo que integrar primero de 0 a 1 y luego de 1 a 5. Ok. Allí lo están viendo. Primero integro de 0 a 1 a la función de densidad. Como ya sé que ahí la función vale C por X, C vale 1 medio, estoy integrando X medio diferencial. Y aquí la función es constante, vale C. Entonces la probabilidad de X menor o igual que 1,5 es el área bajo la función de densidad de 0 a 1 más el área desde 1 bajo la función de densidad entre 1 y 1,5. Bueno, la primera integral es X cuadrado sobre 4 entre 0 y 1 y eso da 1 cuarto. Y la segunda integral es X medio de 1 y medio a 1, 1 cuarto. Y entonces la probabilidad vale 1 medio. La pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una de las observaciones sea mayor que 1,5? Bueno, me están pidiendo la probabilidad de A1, unión A2, unión A3. Y, como siempre, 1 menos la probabilidad del complemento. ¿Cuál es el complemento? La intersección de los complementos. El complemento de la unión es la intersección de los complementos.
Entonces eso es 1 menos, como los eventos son independientes, porque las observaciones son independientes, será 1 menos la probabilidad de A1 complemento por la probabilidad de A2 complemento por la probabilidad de A3 complemento. Pero esa probabilidad vale un medio, porque si probabilidad de A1 vale un medio, la probabilidad de A1 complemento es un medio. Y como estamos aplicando la regla del producto para eventos independientes, será 1 menos un medio por un medio por un medio por un medio, 1 menos un medio al cubo, 1 menos un octavo, 7 octavos. Facilito. Este es para ustedes, el 10. Estoy fastidioso con esta tos. Ese es para ustedes. Recuerden que el examen va a estar basado en los que están hechos y en los que no están hechos. Ejercicio 11. Creo que ya hicimos algo parecido, pero es bueno. X es una variable aleatoria discreta, ojo, cuya función de distribución acumulada. Esta no es la función de probabilidad, esta es la función de distribución acumulada. F mayúscula de X chiquita vale 0 para X menor que 0. Luego vale 0,06 para el intervalo 0 menor o igual que X menor que 1. Ojo, una sola vez para que no se les escape. La función viene acostada sobre el eje real con el valor 0. Cuando llega a X chiquita igual 0, da un salto hasta 0,06. Eso significa que el primer valor de la variable es X chiquita igual 0. Y mantiene ese valor hasta las vecindades de X igual 1. En X chiquita igual 1 salta a 0,19. Es decir, X chiquita igual 1 es el próximo valor de X. El salto, ¿cuánto fue? De 0,06 a 0,19, 0,13, que es la probabilidad de X igual 1, y así sucesivamente. Por ejemplo, en X chiquita igual 4, la función vale 0,92. Mantiene ese valor hasta 5 por la izquierda. En X chiquita igual 5, salta 0,97 y esa es la probabilidad de que X valga 5. Y luego en X chiquita igual 6, salta de 0,97 a 1. Entonces la probabilidad de que X chiquita, de que la variable X tome el valor X chiquita igual 6 será 0,03. Bueno, ya se lo expliqué. ¿Cuál es el recorrido de la variable X de 0 a 6? Porque en 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es que se producen los saltos de los cuales les acabo de hablar. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que X sea mayor que 3? 1 menos el complemento. 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 3. Pero por definición, probabilidad de X menor o igual que 3 es el valor de la acumulada en 3. Voy aquí. ¿Cuánto vale F grande en el punto X chiquita igual 3? 0,67. Allí lo tiene. 1 menos 0,67. 0,33. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome un valor entre 2 y 5? Esto ya lo estudiamos. En el intervalo de X, que va de 2 a 5, es lo mismo que el intervalo que X esté entre 1 menor que X menor o igual que 5. Porque ¿qué valores de la variable están allí? 2, 3, 4 y 5. Y eso es igual a la acumulada en 5. La acumulada en 5 me suma todos los valores de la variable X desde 0 hasta 5. Y al restarle la acumulada en 1, repito, F grande de 5 suma las probabilidades de 0 a 5. Y F grande de 1 suma las probabilidades de 0 a 1. Al restar me quedan ¿quiénes? Las probabilidades de X entre 2 y 5. Entonces lo que tengo que subir, la acumulada en 2
en 1 vale 0,19 y la acumulada en 5 vale 0,97. Entonces, 0,97 menos 0,19, 0,78. Probabilidad de que X esté entre 2 y 5. Lo escribo con siempre, la idea es convertir el intervalo en uno que sea abierto por la izquierda y cerrado a la derecha. Entonces esto será la acumulada en 4 menos la acumulada en 2. La acumulada en 4 vale, lo tenemos 0,92 y la acumulada en 2, 0,39. 0,53. Y nos quedó un pedacito. ¿Cómo obtengo la función de probabilidad puntual de la variable X grande? Bueno, muy sencillo. Ya vimos que la función vale 0 a la izquierda de 0. Cuando llega a X igual 0, da un salto hasta 0,06. Ese salto es la probabilidad de que X valga 0. Ahí está, 0,06. Luego mantiene un valor igual a 0,06. ¿De dónde a dónde? Desde 0 hasta la izquierda de 1. Cuando llega a X chiquito igual 1, salta a 0,19. Es decir, ese salto de magnitud 0,13, 0,19 menos 0,06 es la probabilidad de X igual 1. Ahí está. Luego, mantiene ese valor de 0,19 hasta las inmediaciones de X igual 2. En el punto X igual 2, la acumulada salta a 0,20 y ese salto es la probabilidad de quién. Vamos a verlo aquí. Cuando llegue a X igual 2, da un salto hasta 0,39, un salto de magnitud 0,20. Y esa es la probabilidad de X igual 2. Por eso es que se llama acumulada, porque va acumulando probabilidad. Bueno, y así sucesivamente. En X igual 5, la acumulada vale 0,97. Y cuando llega a 6, da un salto hasta 1. Ese salto de magnitud 0,03 es porque acumulamos la probabilidad de X igual 6. Bueno, ejercicio 2. Ese es para usted. Okay. El 13, que es interesante. Vamos a ver si lo hago rápido. Bueno, nos faltaría otro video, pero lo hago mañana. Bueno, un profesor, después de que todos los estudiantes salen de la clase, se da cuenta de que 4 estudiantes dejaron sus libros olvidados en los pupitres. Entonces, si llamamos 1, 2, 3 y 4 a los estudiantes, al día siguiente, en la próxima clase, el profesor distribuye a hacer los libros entre los 4 que los dejaron olvidados. Un posible resultado es 2, 4, 3, 1. Esa anotación, ¿qué significa? El estudiante 1 recibe el libro del estudiante 2. El estudiante 2 recibe el libro del estudiante 4. El estudiante 3 recibe su libro, el 3. Y el estudiante 4 recibe el libro del estudiante. Nos interesa la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X, definida como el número total de estudiantes que reciben su propio libro. Vamos a hacerlo en forma descriptiva. El profesor puede repartir los libros al azar de cuántas maneras, 4 factoriales. Igual 24 maneras. 4 objetos que se los voy a entregar al azar a 4 individuos.
¿Qué valores puede tomar la variable X? 0, X igual 0 significa que a nadie le toca su libro. 1, que solamente uno de los 4 estudiantes recibe su libro. 2, que unos 2 exactamente de los 4 reciben su libro. 3 no es un posible valor de X, porque si 3 estudiantes reciben el libro correcto, el otro también. Es decir, que el único valor que falta es X igual 4. Lo estoy haciendo de manera pedestre, pero les hago el comentario cómo se podría contar. ¿Cuándo ocurre que X grande valga 0? Que ningún estudiante reciba su libro. Ahí están contados todos los casos. Son 9. Hay un errorcito, vamos a acomodar. Siempre hay un detallito. Ahí, no había ningún error en la pantalla sucia. Ok, fíjense. Todos esos casos que están allí, ninguno de los 4 estudiantes está recibiendo su libro. Ustedes lo pueden chequear. Son 9 casos. Hay una forma de contarlo. Que al estudiante 1 le asigno o el libro 2, o el libro 3, o el libro 4. Eso me introduce una restricción lineal. Si yo al estudiante 1 le entrego el libro del estudiante 2, bueno, en las otras 3 posiciones tengo que poner los números que yo quiera, pero que ninguno coincida con la posición del estudiante, con la identificación del estudiante. Entonces, dándole el libro del estudiante 2 al libro del estudiante 1, ya estoy garantizando primero que al estudiante 2 no le va a tocar su libro. Y luego, los otros 2 libros que me quedan, tengo 2 por 1, 2 maneras más de entregarlos. Más el que le asigné al estudiante 2, 3. Es decir, dándole el libro al estudiante 1, el libro del estudiante 2, tengo 3 casos. Y lo mismo, si al estudiante 1 le doy el libro del estudiante 3 o el libro del estudiante 4, para cada uno de esos escenarios hay 3 maneras de completar la asignación. Entonces, 9 casos de 24. La probabilidad de que equivalga a 0 es 9 entre 24. ¿Qué significa que la variable X tome el valor 1? Que uno y solamente uno de los estudiantes recibe su libro. Por ejemplo, si yo pongo al estudiante 1, le doy su libro. Son 2 casos. Simplemente aquí tengo que hacer la misma analogía anterior y contar. Tendría que ser que al estudiante 2 no le dé su libro. Que tengo 2 posibilidades. Que al estudiante 3 no le dé su libro. Y en consecuencia, una vez que ha pasado eso, no hay forma de que el último estudiante le va a quedar un libro que no es el de él. Como eso lo puedo hacer con el 1, dándole su libro al estudiante 1, le doy el libro 1, o al estudiante 2 le doy su libro, que en este caso, por cada estudiante hay 2 casos. Por 4, 8. 8 entre 24. Este problema no es para que busquemos técnicas de conteo. Estamos identificando los valores de X, cuáles son sus equivalentes en el espacio muestral. Ustedes lo pueden hacer. X grande igual 2 significa que 2 de los 4 estudiantes reciben su libro. Eso hay 6 casos de 24.
Mientras que el evento X igual 4 significa que todos los estudiantes reciben su libro. Y eso hay una sola manera de hacer. Entonces allí está la tablita que nos da la distribución de probabilidades de la variable X grande. Número total de estudiantes que reciben su libro correcto. 0, 1, 2, 4. Ya les expliqué que X grande no puede valer 3. Entonces las probabilidades son 9 entre 24, 8 entre 24, 6 entre 24 y 1 entre 24. El 14 para ustedes. Si yo defino otra variable que se llama y igual 4 menos x, ¿qué significa y? Si x son los que reciben su libro, 4 menos x son los que no reciben su libro. Ustedes lo hacen. La distribución de probabilidad de x. Bueno, entonces, está listo este video. Le hago correcciones al archivo, lo vuelvo a poner en el aula, pongo una nota en el tablón. Y bueno, son las 10:34. Si me entusiasmo, grabo el próximo video o lo grabo por la mañana. Tampoco podemos exagerar. Así no salió tan largo. Muy sencillo. Se lo estudian bien.